tal? Yo soy Rosa y esto es Bucket List. El día de hoy les tengo un video un poquito diferente, puesto que no es un video en sí, es más bien una serie de imágenes y ya les voy a contar por qué. Lo que pasa es que me fui a Machu Picchu, ¡oh por Dios! Pero el viaje a Machu Picchu fue aproximadamente un mes antes de abrir este canal, motivo por el cual realmente nunca pensé en grabar el viaje en sí, pero sí tengo bastantes fotos, así que como es una de mis metas, las quería compartir con ustedes. Primero les quiero hablar acerca del viaje. Resumiendo un poquito la historia, fue un viaje de locos. Fue que un día me gradué de mis estudios y el día siguiente me dijeron, oye, nos vamos a Perú. Y yo así de, ¿que nos vamos a Perú? Y me dijeron, sí, nos vamos a Perú. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo? Me dijeron, hoy día, ahorita, en ese instante, haz tu maleta. Y yo así de, ok, bueno, hice mi maleta, salimos aquí en la madrugada, llegamos a la frontera, avanzamos un pueblito más allá, recorrimos el pueblito se llama Piura, nos cayó la noche, entonces nos quedamos a dormir ahí. A la mañana siguiente nos fuimos a otro pueblito llamado Chiclayo y nos dimos cuenta que desde ahí hasta Lima eran más o menos 12 o 13 horas. Entonces decidimos dejar nuestro carrito en Chiclayo y coger uno de estos buses, que son como buses cama, en que tu asiento se recuesta como 180 grados y tú te acuestas ahí. Bueno, llegamos a Lima, en Lima estuvimos 3 días recorriendo la ciudad y todo, y luego tomamos un avión a Cusco y en Cusco estuvimos 3 días más, visitando las zonas arqueológicas como Ollantaytambo, Pisac, no recuerdo qué más, y obviamente Machu Picchu. De regreso fue como que todo el mismo día tomamos el avión a Lima, el mismo día tomamos el bus a Chiclayo, el mismo día cogimos nuestro carrito y nos vinimos para acá y pasamos por las hermosas playas del norte de Perú. Pero eso fue más o menos el viaje. Realmente les quisiera pedir una disculpa, pues no es la clase de video que estamos acostumbrados a ver, así como me fui a ver el atardecer y grabé, bueno, no es un video. Comencemos. Ya en la carretera vimos los generadores de energía eólica y los atardeceres, ya en Chiclayo y luego en Lima. Vimos las calles y cómo es la ciudad general, una para el metro y las pagas de nivel, las estructuras, los edificios, el Palacio de la Justicia, el estadio. Esto era lo que comíamos casi todos los días. Fuimos a un lugar llamado el Circuito Mágico del Agua, que básicamente son fuentes de agua donde uno puede o entrar o pasar o simplemente tomar la foto. Realmente fue un lugar muy bonito y como distinto de lo que había visto. Ya luego tomamos el viaje a Cusco y vimos la ciudad, está la iglesia y el Palacio de Gobernación y los parques arqueológicos. Realmente son demasiado impresionantes, la arquitectura, o sea, cómo le hacían para tallar la roca de esa forma y construir todo, y lo hacían con una precisión que uno realmente se pregunta cómo. Y por ejemplo acá vemos estas rocas gigantes y decimos cómo fue que las movieron, cómo llegaron ahí. Esto ya es en Ollantaytambo. Esta fuente, cuando la tocas el agua brinca y la vuelves a tocar y se vuelve a pegar a la pared. Y el complejo es súper grande, es bien bonito. Cuenta la leyenda que el perfil que se ve aquí en esta montaña era la cara de un dios. Se ven bastantes rocas tiradas porque dicen que llegó la guerra cuando no habían terminado de construir aún. Luego vemos el complejo agricultor de Pisac. Aprovechaban los suelos arqueológicos para la agricultura. Y por fin Machu Picchu. El complejo Machu Picchu es súper grande y me gustaría iniciar con la arquitectura. Esta construcción triangular atrás mío era la que utilizaban para asentar los techos de paja que tenía, y así mismo también ocupaban los suelos arqueológicos igual que en Pisac. Ahí los podemos ver, solo que son un poquito distintos, no son redondos. Y luego las ventanas. Estas ventanas abiertas se suponen que eran para dar luz, para que entre pues la luz, y estas ventanas cerradas eran más bien como para poner a secar los ornamentos o decoraciones. Los lugares abiertos como esta plaza se dedicaban a la hora, eran donde ellos hacían sus oraciones, eran como templos. Y también tenemos un reloj solar, que es una roca como muy importante para ellos, y muchas veces nos topábamos, como es una construcción, una montaña con tipo escaleras donde parecía que uno iba a ir a la nada, y nos encontramos con una amiguita llama. Esto de aquí es el puente del Inca que usaban para cruzar hacia la Amazonía. Lo interesante es cómo lo construyeron en la ladera de la montaña. Realmente el complejo Machu Picchu es súper grande y uno camina hartísimo. Si no me equivoco, está más o menos como a 2.300, 2.500 metros sobre el nivel del mar, y una extensión, no sé, como de unos 20 kilómetros quizás. Es bastante grande y da frío. Luego ya estamos de regreso. Esta es la playa
llamada Punta Sal, donde nos bañamos un ratito y disfrutamos de las playas de Perú. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Ustedes no se imaginan qué bonito es Machu Picchu. Realmente es wow, no se imaginan, es espectacular. Cuando estás ahí es como que de cierta forma te conectaras un poquito más con la cultura que en aquel entonces vivió ahí. Es realmente increíble. Una vez más les quiero pedir una disculpa, en serio, perdónenme. Pero bueno, como ya les expliqué, no pensé realmente en grabar el viaje. Este es un canal nuestro, es de mí para ustedes, de ustedes para mí. Pero estamos cumpliendo metas juntos, entonces me pareció bonito compartirlo con ustedes. Si quieren ver fotos acerca del viaje a Machu Picchu, en la cajita de descripción les voy a dejar mis redes sociales. Allí tengo algunas fotos. Y también denle like a este video, compártanlo con todos sus amiguitos y coméntenlo. Y espero que me puedan disculpar y que les haya gustado mucho este video. Con esto me despido, nos vemos en la próxima. ¡Chai! Chun, 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 ya pasan las imágenes. Chun, 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 chun. ¿Qué? ¿Se me ven los cachitos? Sí, Ya. solo uno se ve. Por eso te dije que eran más los costados. No, me da igual. Bueno.